Buenos días, siendo las 10 horas en la ciudad de La Paz, Bolivia, sede virtual de esta reunión, se da por inaugurado el 14º Congreso Bienal de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, cuyo tema fue Aplicación y evolución del derecho tributario ambiental en Iberoamérica. Antes de dar inicio propiamente a la jornada de trabajo, quiero compartir con ustedes un pequeño video en que se compilan algunos elementos culturales, históricos y naturales representativos de Bolivia, que es el país anfitrión del Congreso. Esperamos que sea de su agrado. Por favor, licenciada Dauta. Este video se realizó con la intención de generar un ambiente de cordialidad, de manera que al compartir un poco de la riqueza cultural y la biodiversidad de esta nación, los asistentes se sientan acogidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria, cuya sede se encuentra precisamente en Bolivia. Iniciamos formalmente esta jornada de trabajo con el panel número 1, relativo a la legislación tributaria ambiental. En primer término, agradecemos la participación de la magistrada auxiliar Liliana Andrea Forero Gómez en representación del Consejo de Estado de Colombia, cuya síntesis curricular me permito presentar a continuación. La magistrada Forero Gómez es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Tributario de la Universidad Externado Colombia. Se ha desempeñado en diferentes cargos en el Estado, tales como directora general, encargada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en varias oportunidades. Fue directora jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de la Secretaría Distrital de Hacienda y superintendente de Economía Solidaria encargada. En el ámbito académico, se ha desempeñado como catedrática en pregrado y en maestría en el área de Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y en la especialización de impuestos en la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como magistrada auxiliar del Consejo del Estado, sección 4. Magistrada Forero, es un gusto saludarle, un placer contar con su participación en este congreso. Nos encontramos expectantes al dictado de la ponencia a su cargo, que lleva por título Beneficios y regulación tributaria en materia ambiental y su efecto en sentencias proferidas por el Consejo de Estado. Adelante, por favor, magistrada. Muchísimas gracias, Alain, por esta invitación para hablar en el día de hoy acerca de los beneficios que se tienen en materia de regulación tributaria y en materia ambiental, así como también vamos a hablar acerca de los efectos que han tenido en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado. En este caso, hemos dividido o se ha tratado de traer para una mejor práctica la parte relacionada con los beneficios tributarios y otra parte ya relacionada con la carga impositiva que se está realizando por parte de Colombia para tratar de minimizar los efectos que se han producido en temas ambientales y tratar que las personas que hacen algunas actividades de contaminación deban hacer alguna retribución al país. Entonces, en materia de beneficios tributarios, vamos a tener unas deducciones especiales y unas exenciones. Las deducciones especiales están en la inversión que se realice en todos los mecanismos tendientes al control y mejoramiento del medio ambiente. ¿De qué se trata esa deducción especial? Que se pueden llevar el 100% de lo invertido con tal de acreditar a la autoridad ambiental que por mandato legal se esté mejorando el medio ambiente.
Aquí es muy importante tener en cuenta una regla, es que no sea una orden judicial o una orden legal que se le imponga a esa persona para que invierta en ese control o mejoramiento, sino que es un beneficio que él está otorgando haciendo esa inversión en control y mejoramiento para que pueda llevarse el 100% de esa inversión. Ahora, frente a las exenciones, se tiene una exención de una renta exenta por 15 años. Esa empezó a aplicar desde el año 2002. Todavía en el 2017 tenemos exenciones frente a las actividades que se realizaron por venta de energía eléctrica. Pero aquí lo más importante que tenemos es que esa venta de energía eléctrica sea dada con base en recursos eólicos, es decir, biomasa o residuos agrícolas, es decir, totalmente fuera de la contaminación, para que puedas tener la renta exenta del 50% que se van a destinar a obras sociales. Entonces, aquí lo importante son dos requisitos para que te puedas ser acreedor de esa exención. Uno, que la energía eléctrica que tú estás produciendo sea con base en recursos eólicos o recursos no contaminantes. Y dos, que la emisión o la certificación que tú expides del 50% tenga una destinación exclusiva a obras sociales. Esas exenciones deben estar certificadas por el Ministerio de Ambiente, en donde efectivamente lo que se tiene es que la certificación se está realizando frente a servicios de ecoturismo. Entonces, hay dos exenciones por ecoturismo y por la producción y una deducción especial por el manejo y el control. Tenemos otra deducción especial frente a las fuentes no convencionales de energía, en donde se puede deducir el 50% de lo que inviertas sin que te pueda superar, una vez determinada la renta líquida, el 50%, lo que sea mayor. Entonces, el 50%, pero si te alcanza el 50% de la renta líquida, hasta ese monto es lo que puedes llevar como una deducción especial. Y lo otro es una depreciación, entonces uno adquiere una máquina, un equipo, una obra vinculada a proyectos de generación de fuentes no convencionales y tienes una depreciación acelerada para que en cada alicuota máximo te puedas llevar el 33% de esa inversión para la depreciación de la maquinaria. Tenemos también otros descuentos por inversión en medio ambiente, frente al 25% de la inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente acreditado en aguas, residuos, emisiones atmosféricas, y que ese beneficio sea solamente en desarrollo de actividades turísticas. Esto aplica desde el 2016. Como último beneficio tenemos el descuento por reforestación. Entonces, cada vez que se está haciendo la incrementación de cultivos de árboles en zonas de reforestación, el Estado te está otorgando un descuento, que esto va contra el impuesto, del 30% del mismo. Y como beneficio tributario tenemos los impuestos frente a los impuestos sobre las ventas, en donde vas a tener una exclusión por hacer importaciones. Tenemos dos clases de importaciones que generan exclusiones. Uno es frente a maquinarias de equipo para reciclar y procesar basuras, desperdicios y tratamientos. Toda la importación viene excluida de IVA. La importación de maquinaria pesada para proyectos de exportación de certificados de reducción de emisión de carbono y emisión de gases invernaderos, esa maquinaria también viene excluida. Tenemos los equipos y elementos para control y monitoreo para el cumplimiento de regulación ambiental. Y también tenemos exclusión no solo en importación, sino en compraventa de maquinaria y equipos para actividades de la reducción de efectos invernaderos, adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de proyectos de generación de fuentes no convencionales. Hay una exclusión de IVA. Esta es bien importante porque a raíz de toda la importación que ha venido haciéndose sobre vehículos eléctricos híbridos, se trata de hacer un mayor beneficio para que la gente adquiera todas estas maquinarias con una exclusión del IVA, y además a nivel interno, a nivel Bogotá, se tiene una deducción frente al impuesto de vehículos donde no están grabados esos vehículos eléctricos.
Entonces, no solo tienes el beneficio de que no estén grabados con bicicletas con IVA, sino adicional el impuesto de vehículos. Tienes solo grabado un 5% y no la tarifa general. Entonces, una de las cosas importantes que quería yo resaltar en este momento es que Colombia viene adelantando estas clases de beneficios con el fin de incentivar que las personas inviertan en todo lo relacionado con el mejoramiento del ambiente, que si hacen alguna actividad tengan unas tasas de compensación, ahorita las vamos a revisar, para compensar o contrarrestar un poco todos los efectos que podrían llegar a generar por sus actividades, y adicional unos beneficios en materia de IVA cuando se va a importar esas maquinarias y se va a realizar algunos servicios frente a los mismos. Pero también se tienen no solo beneficios, sino se han impuesto una serie de tributos en donde vamos a revisar que por realizar esas actividades vas a tener que pagar unas tarifas adicionales. Esos son los llamados impuestos verdes, que son también denominados impuestos ambientales, y lo único que se quiere con estos es que esa actividad que estás desarrollando, que se entiende como nociva para el medio ambiente, tenga un costo asociado para mitigarlo y que o se disminuya la actividad o por lo menos que se genere un incremento en el presupuesto del Estado a cargo de las personas que desarrollan precisamente esas actividades. ¿Cuáles son estos? Hay impuestos al consumo, impuestos que gravan la emisión y cargos precisamente por consumir. Una cosa es que yo los produzca y otra cosa es que yo consuma todas esas actividades que se van a generar o que generan gases con efecto invernadero. Esas son como las tres actividades grandes que tratan de mitigar los impuestos ambientales o impuestos verdes. ¿Cuáles tenemos? El impuesto al carbono. Aquí hay una cifra que se maneja mucho en Colombia, que a pesar de que nosotros desarrollamos frente a toda la contaminación del CO2 a nivel mundial, Colombia tiene un 0.5% de esa contaminación, se ha propendido mucho para la actividad de una fijación de un impuesto y tratar de mitigar todas esas actividades. Uno es tratar de que haya recortes de esos gases, en particular emisión de CO2. Se fijan unos precios en la emisión del carbono para que sea más eficaz y haya una reducción. Y el impuesto al carbono, esto no es tan nuevo, se viene desarrollando desde el año 2016, pero viene con unas modificaciones que van respondiendo dependiendo de las necesidades del país. Miren lo interesante de las cifras frente a los recaudos que se han realizado por el Impuesto Nacional al Consumo. En el año 2017 se recaudó 476.862 millones por concepto de este impuesto al carbono. En el año 2018 disminuyó a 294.073 millones el recaudo, pero en el 2019 subió a 451.046 millones. En el 2020 y en el 2021, yo creo que por efectos de la pandemia, las actividades todas tuvieron un freno frente a la realización, pues todos conocemos todo lo que pasó con el COVID. Se disminuyeron estas actividades, luego se disminuyó el impuesto a 294.902 millones en el 2020 y en el 2021 a 334.309 millones. Mientras que en el 2022 ya empezó nuevamente a haber un recaudo, es decir, empezó a haber generación de actividades sujetas a Impuesto Nacional al Carbono con un impuesto de 423.904 millones. Aquí, ¿cómo se viene desarrollando el Impuesto Nacional al Carbono? Se tiene como un gravamen equivalente al CO2 equivalente, es decir, cuánto corresponde al Impuesto Nacional al Carbono frente a toda la contaminación general por el consumo de los impuestos de combustible fósil. Se causa solo en una etapa, es decir, en la producción, en la importación o en el retiro para el consumo propio. Y el impuesto al carbono se causa en la venta al consumidor final.
no se causa para los sujetos que certifiquen ser carbono neutro, entonces van a la entidad competente, piden la certificación y dicen yo expido son carbono neutro, razón por la cual necesito la certificación para que no tenga que tributar por el impuesto al carbono. Y a partir de la reforma del año pasado, la 2277, la causación se limita al 50% del impuesto. Hay otras exenciones cuando uno lo que produce es etanol o biodiesel, y aquí hay una zona muy especial y muy protegida como es la Guainía, Caquetá, Bichada, pues de Amazonas, en donde si tú lo que produces, lo que vendes es a esas zonas, estará exento del impuesto nacional al carbono. ¿Esto con qué? Con el fin de promocionar que todas esas actividades que se realizan en esas zonas especiales tengan beneficios tributarios para que sea más llamativo para los empresarios hacer inversiones en estos territorios. Y lo mismo para el reabastecimiento de combustibles en envíos internacionales. Revisemos un poco frente a los demás países. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? La tarifa frente al dólar por el CO2 es de $5.7. Entonces, si nosotros nos ponemos más o menos a revisar frente a países comparables, México lo tiene en $3, ya países desarrollados como Suecia, Dinamarca, están en $123, en $95, Noruega lo tiene en $60, la tarifa frente a las emisiones del CO2, Alemania en $38. Luego, esto lo que se quería mostrar era en cuánto se está imponiendo esa tarifa en Colombia, y lo que nos refleja es que es una de las más bajas a nivel mundial. Ahora, la tarifa en Colombia va aumentándose por la DIAN, que es la entidad competente de administrar los impuestos, establece todos los 1 de febrero con una resolución en la nueva tarifa para el mismo, en donde en este año está en 23.394 pesos por tonelada de carbono y los valores por unidad de combustible. Entonces, cada uno de los combustibles fósiles tiene una tarifa referente frente al carbón, al jet fuel, al fuel oil, al querosene, a CPM, gasolina, gas licuado. Pero miren lo interesante frente al carbón, gas natural y gas licuado. En Colombia se estableció para el año 2022 y el año 2023 cero, con unas tarifas progresivas hasta el año 2028 para que en el año 2028 tenga la tarifa ya plena. Entonces, en el 2024 va el 20, luego en el 2025 va el 60, y así va progresivamente hasta el 2028 el 100%. ¿Y cómo se hace la inversión de lo recaudado por este impuesto? Va el 80% en inversiones ambientales y el 20% para Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Esa es la distribución de lo que se recauda por este impuesto en la inversión del Estado. Ahora miremos el impuesto a plásticos de un solo uso. Lo que se trataba era que la gente, las personas, desestimular que cada vez que se va a hacer una compra a un mercado, se llevaran las toneladas de plástico para llegar a la casa, sacar el mercado y botar el plástico. Entonces lo que se decía era, vamos a tratar de desestimular esa producción y que las personas empiecen a pagar por cada bolsa, o en que empiecen ya a ser conscientes y llevar estas bolsas reutilizables. Esa fue el querer, o esa fue la exposición que se planteó para la imposición del plástico de un solo uso. Aquí en Canadá se tiene que uno paga por cada bolsa 10 centavos de dólar por esa bolsa plástica. En Dinamarca 2 euros por kilogramo de plástico. En Francia 0.08 euros. En Alemania igual 0.08. En Irlanda lo mismo. En Italia 0.10. En Irlanda 0.22 por bolsa plástica. En Noruega 1.9 por kilo. Se establece muy parecido que Dinamarca. En el Reino Unido 0.05 y en Suecia 1.20 euros. Luego, este no es un impuesto nuevo, eso es un impuesto que viene a nivel mundial con el fin de empezar
a concientizar a las personas de la importancia de no utilizar esas bolsas plásticas que tienen una contaminación bastante alta. En lo mismo, en el impuestos plásticos de un solo uso, en Colombia se expidió, pero tenemos una sentencia que yo se las quería traer. Todavía no tenemos el texto como tal, pero tenemos el comunicado en donde, si ustedes revisan en las dos primeras partes, en el impuesto plástico de un solo uso, el hecho generador en la norma quedó que era la venta, el retiro para el consumo o la importación de productos plásticos que se utilizan para envasar. Pero si ustedes revisan, el sujeto pasivo quedó como productor o importador. Quiere decir que el sujeto pasivo no quedó el comerciante, el vendedor. Y esto generó una cantidad de problemas en el momento de la aplicación de este impuesto. La DIAN, que es la administradora del impuesto, expidió un concepto tratando de hacer práctico esta discordancia que quedó en la ley entre el hecho generador y el sujeto pasivo, pero al ser demandado, la Corte Constitucional, en un comunicado frente al expediente 15241, a mi modo de ver, solucionó este inconveniente. ¿Por qué? Porque declaró inexequible la parte de bienes para su comercializador, la expresión bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Esto que generó que ya quedara en el mismo sentido el hecho generador, es decir, solo el retiro y la importación, con el sujeto pasivo, que era el productor o el importador. Quiere decir que en estos momentos, ya con la sentencia de la Corte Constitucional, el impuesto estaba compasado entre el hecho generado, el sujeto pasivo y la base gravable. Por eso era la importancia que les quería mostrar frente a la aplicación de esa norma y frente a la solución que dio la Corte Constitucional, porque entendió la importancia de esta norma, entendió la importancia de que existiera este impuesto. Dijo, yo no puedo declarar inexequible el impuesto porque está bien creado, tiene una buena disposición para la práctica, pero sí tengo que hacer que el hecho generador se acompase con el sujeto pasivo. Y esa fue la solución que, a mi modo de ver, dejó perfecto el hecho generador con el sujeto. La base gravable es el impuesto en pesos en gramos del envase para plásticos de un solo uso, con una tarifa de un 0.0005 de VTs por cada gramo de envase. Esa fue como se estableció el impuesto. VTs, unidad de valor tributario, este se va ajustando anualmente por resolución de la DIAN. En estos momentos les puedo contar solamente lo del comunicado. La sentencia estamos esperando que se expida y se comunique a toda la población, pero ya con el comunicado sabemos el sentido de la misma y ya podemos decir que el impuesto está claro para que los sujetos pasivos lo puedan cancelar. Ahora, el impuesto de esas bolsas plásticas. Con la ley 1819, esa fue una reforma bastante fuerte, es la que se llama la reforma estructural de Colombia. Se gravaron la compra y adquisición de las bolsas plásticas a proveedores. La tarifa, nosotros estábamos viendo cómo era la tarifa a nivel mundial. En Colombia es de 60 pesos por bolsa plástica. Eso hace que cada vez que tú vayas a comprar, vayas a empacar, pienses si vas a cancelar este monto o llevas más bien tu bolsa reutilizable. Se ha generado y se ha visto que en Colombia, por ejemplo, capitales como Bogotá, como Cali, han disminuido fuertemente el consumo de las bolsas plásticas. Hay otros departamentos en donde no ha sido tan grande, pero sí se ha visto una disminución, como Antioquia y Caldas. En estos departamentos se sigue trabajando, pero ya con Bogotá, con Cali, con impuestos, con departamentos tan grandes en donde se ha visto la disminución, se cree que este impuesto ha sido de gran éxito. A pesar de que, si ustedes revisan cuánto se ha recaudado, no es un impuesto que recaude mucho dinero, es decir, que se establezca para fines tributarios, es decir, que se tenga como fines recaudatorios para el sostenimiento del Estado. No, estos son impuestos que se tienen más para el desestimular
la compra de esas bolsas, la utilización de las bolsas. En el año 2019 se recaudaron 40.823 millones, en el año 2020 45.220 millones y en el año 2021 40.000 millones. Y miren lo importante de estar imponiendo esta clase de impuestos. Hay 8 millones de toneladas de plásticos que terminan en el océano. Ustedes saben cuánto se demora en degradar todas esas bolsas plásticas. Luego, los animales, todos se han dicho que por lo menos una vez en su vida han consumido una bolsa plástica que está en el océano. El país, desafortunadamente, solo tiene un 20% de reciclaje. No se tiene todavía la concientización de hacer un buen uso de las bolsas para reciclar los productos que se desechan de cada casa. Y el consumo per cápita, pues sí es muy alto. Son 24 kilogramos por cada uno y 56% de plásticos de un solo uso, es decir, que se consume una sola vez. Precisamente por estas cifras es que se hace la imposición de estos impuestos sin que el mismo se vaya a generar como un gran recaudo, sino es la simple desestimulación del uso de la misma. Ahora, el impuesto nacional a la gasolina. Este sí es un impuesto más antiguo, viene desde el año 1995. Es un impuesto que nació global, es decir, que unió a la gasolina y a la CPM. Y en el año de 2016, con la reforma que les comento estructural, la 1819, se modificó su estructura y se planteó como la causación la venta, el retiro o la importación de los combustibles gravados. En el año 2022 hubo un gran recaudo de este impuesto nacional a la gasolina, sí genera una buena fuente de financiación para el Estado, 2.186.240 millones. Esto hace que estamos hablando de 2 billones de pesos de recaudo. En la gasolina corrientes tiene un valor por galón de 663, en San Andrés, obviamente por isla, por cómo llegan, es más alto, es de 1.306 pesos, en gasolina extra 1.258 pesos, en San Andrés está esa misma gasolina extra en 1.383, el impuesto nacional de la CPM está en 634 pesos, en San Andrés en 865 pesos, el diésel marino en 809, sea en Colombia, en territorio nacional o en San Andrés, el alcohol carburante y el biodiesel está en 0 pesos. Este impuesto sí, obviamente, se tiene el consumo, pero sí tiene un fin recaudatorio fuerte. Las tasas compensatorias, estas eran las que yo les comentaba al principio, en donde se trata por esas actividades que uno viene desarrollando, que necesita un aprovechamiento de ciertas actividades como agua, madera, en donde se le impone a las personas que realizan esas actividades unas tasas compensatorias. Entonces, lo que se dice es, usted va a hacer, por ejemplo, la tasa compensatoria del aprovechamiento forestal maderable, es decir, que necesitan ir a un bosque y talar árboles, por cada metro cúbico que consumas vas a tener que pagar por concepto de tasa de compensación 38.000 pesos. Por la tasa de utilización de aguas, 13 pesos por metro cúbico. La tasa retributiva por vertimientos puntuales, entonces cuando tengo que expedir productos contaminantes o sacar productos contaminantes, fábricas, se hace una demanda bioquímica de 185 pesos o sólidos de 89 pesos. Y existen las tasas por servicios ambientales. Estas tasas están creadas exclusivamente como una retribución por esas actividades que se desarrollan. Y vamos a mirar un poco, qué pena que vaya un poco rápido, pero sé que el tiempo es oro en estas actividades, en estos eventos, pero sí quiero comentarles que por el Consejo de Estado han habido varias sentencias en donde se han revisado precisamente temas de manejo de impacto ambiental. Una que les quería mostrar era una acción de tutela que presentó el señor Luis Domínguez en calidad de a nombre propio y de su hija, y también dijo como agente oficioso de todos los colombianos. Demandó a Presidencia, al DAPRE y al Ministerio de Desarrollo,
y fundamentó su acción de tutela para el cuidado del cóndor andino. Ustedes saben que el cóndor andino es un símbolo patrio de Colombia, incluso está en el escudo. Entonces, ¿qué es lo que solicitó como pretensión? Que se está viendo amenazado. Es una especie que se debe recuperar frente al ecosistema y esa fue la acción de tutela que impuso, que se declarara vulnerados los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y a la nacionalidad de todos los colombianos porque se estaba violentando al cóndor andino y estaba a punto de extinguirse. Y lo que se estaba solicitando era el restablecimiento para que en una mesa de trabajo se empezaran a hacer seguimientos de las decisiones que se adoptaran vía tutela para poder empezar a recuperar esa especie en vía de extinción. Se incorporaron o se vincularon a esa acción de tutela con terceros que podían tener interés a varias entidades a nivel nacional. Estuvo la CAR, que es la entidad autónoma regional, la CAS, entidad de Santander, Corpo Caldas, Corpo Nariño, Corpo Cesar, Corpo Guavio y Corpo Boyacá. Son todas corporaciones autónomas que se propenden para la mitigación de actividades generadoras contra especies en peligro de extinción, como es el caso del cóndor, que es la que estamos viendo en esta tutela. También se vinculó a la Corporación de Bucaramanga, a la Sociedad de Ornitología de Andino, del Nororiente Andino, la Colombiana de Ornitología, los Parques Nacionales, Gobernación de Santander, Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional. También se vincularon la Universidad Nacional, en donde se pronunció frente a aspectos técnicos de cómo se podía hacer para mitigar y poder proteger a esta especie. Lo mismo hizo la Universidad Javeriana. La Universidad del Magdalena solicitó fue desvinculación teniendo en cuenta que consideraba que no tenía interés o no podía estar vinculada en esta acción de tutela. Y posteriormente hubo unos terceros coadyuvantes que iniciaron o que entraron a la acción de tutela a apoyarla, como fue la ciudadana Yesenia Monsalve y el señor Milton Monsalve. Y autoridades de Yucapá, Colombia de Perijá, que son resguardos indígenas, que también estaban interesados en que la acción de tutela prosperara para hacer la protección. ¿Qué pasó? En la sentencia de primera instancia se aceptó efectivamente la coadyuvancia, esta fue la sección segunda del Consejo de Estado, pero se negó el amparo. ¿Y qué se dijo? Miren, esta no es la acción procedente para la protección de ese derecho colectivo que usted está pretendiendo. ¿Por qué? Porque la acción de tutela es para medidas urgentes para protección. En este caso, lo que se implica es otro derecho colectivo en donde se podría realizar a través de protecciones constitucionales como la acción popular y no la acción de tutela. En ese sentido es que se falló en primera instancia. Entonces, el señor llegó y en el caso de la tutela dijo, actúa en nombre propio de mi hija y de todos. Se les dijo, se le acepta que usted haya actuado en nombre propio y se le acepta que haya actuado en nombre de su hija menor, pero no se le acepta que haya actuado como agente oficioso de toda la población colombiana porque no lo puede probar, no se acreditó el requisito para actuar como agente oficioso. ¿Qué pasó acá? En las pretensiones, frente a la doble connotación, frente a la protección del medio ambiente y de los derechos a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, en la acción de tutela se falló que no era procedente la acción o la vía para la protección del cóndor, sino adicional, lo que se busca con esa acción es un perjuicio irremediable. Luego el mecanismo era la acción popular. Y respecto a la protección, es que la acción de tutela solo es en manera excepcional. Luego acá lo que tiene que haber es una conexidad entre el derecho fundamental que estaba trayendo para sustentar la acción de tutela y el mencionado bien colectivo. Entonces, como no se logró
demostrar esa conexidad entre esos dos derechos fundamentales y el bien colectivo, se declaró improcedente. Ahora, frente a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, se dijo, miren, efectivamente la tutela sí está revisado o sí está revestida para la vulneración de la amenaza del cóndor. Es decir, si hay una vulneración, esto fue en segunda instancia, en donde se empezó a analizar y se dijo, efectivamente, la acción de tutela puede revisar estos amparos de estos derechos, pero para que tenga incidencia directa frente a la nacionalidad y frente a los colombianos, ya la acción de tutela no sería la vía procedente. Si bien la acción de tutela sí es el mecanismo para proteger la vulneración de derechos, en este caso en especial, esa vulneración de los derechos no sería vía esa acción constitucional, sino vía otra acción constitucional como es la popular. Quiere decir que en segunda instancia, si bien revocó la parte de la procedencia de la acción de tutela como una acción constitucional que protege una vulneración de una amenaza de la extinción del cóndor, también se dijo y se confirmó que la procedente no era ella, sino era la acción popular. Quiere decir que el accionante, Luis Domínguez, y los coadyuvantes presentaron la impugnación y frente al mismo, la segunda instancia solo se dijo, mire, tiene toda la razón, el amparo solo procede cuando afecta a los medios de defensa. En este caso ya se ha venido desarrollando que los animales son seres sintientes, quiere decir que sí tiene que hacerse una protección frente al maltrato o para el bienestar animal. Quiere decir que la acción, si hay un amparo constitucional en Colombia frente a esas protecciones que se solicitan, pero la vía no es la acción de tutela, sino la acción popular. Entonces, efectivamente, se hace efectivo el cumplimiento. Hay mecanismos como la acción popular que les vengo comentando, la acción de cumplimiento cuando sale una orden y no se cumple, o hay sanciones penales y civiles cuando hay daños ocasionados como maltratos animales. Esas son las acciones constitucionales que en Colombia se están estableciendo. Y con base en esto es que se dijo, pues vamos a revocar el ordinal segundo del fallo proferido por el fallo de primera instancia y se va a declarar improcedente la acción de tutela porque lo que le correspondía era la acción popular. Es decir, confirmaba el fallo en lo que adicionalmente se había establecido. Ahora, hay otra acción que se presentó, esta sí fue una acción o un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a los incentivos por creación de rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué se establece en Colombia? Para que los municipios autoricen que se establezca un relleno sanitario, se crea un incentivo que debe pagarse por parte de quien administre ese relleno sanitario al municipio. Quiere decir que va a ser una fuente de financiamiento para el municipio que autorice ese relleno. ¿Con base en qué demandaron? Resulta que el municipio llegó y dijo, usted creó un relleno sanitario y no me ha cancelado la tasa que me debe imponer o que se debe imponer por la ubicación de ese residuo en mi municipio. Eso fue creado con la ley 1151, luego la ley 1450 lo revocó, pero conservó el incentivo para ese municipio. Pero el demandante decía, no señor, es que yo no tengo que pagar ese incentivo, sino yo me voy, es por lo establecido por la ley 142 del 94, y hacer un servicio público en la licitación. Cuando yo me gané la licitación para explotar ese residuo o ese relleno sanitario, debía haberse establecido la tasa de servicio público que yo lo debería cancelar, razón por la cual, como no se estableció, yo no debo hacer el pago del mismo. Entonces, en uno, el municipio decía, la ley me estableció un incentivo por el relleno.
y en el otro decía, es que yo no estoy inmerso en el incentivo del relleno sanitario, sino esto es una celebración de una oferta pública, de una licitación para un servicio público, y en el contrato no se me dijo cuál era la tasa que yo debería cancelar. Esas fueron las pretensiones de las dos partes. ¿Qué se dijo en la sentencia? Miren, este incentivo sí tiene, no es un impuesto, pero sí es un tributo, razón por la cual debe tener sus elementos determinantes. Tiene un sujeto activo, que es el municipio en el que se encuentra el relleno sanitario. Tiene un sujeto pasivo, que es el usuario del servicio de aseo. Tiene un hecho generador, que es acceder a ese relleno sanitario. Tiene una base gravable, número de toneladas que tenga de capacidad. La tarifa es el 0.23 por cada tonelada que se vierta en el relleno, y a partir del 2011 entre el 0.23 y 0.69. Entonces se hizo un análisis de la actividad que se estaba desarrollando y se dijo si era o la ley 142, la del servicio público, o si era la ley 1151 frente al incentivo a la tasa que se cancela por permitir el relleno sanitario. Cuando se revisó esa actividad, se dijo, sí señor, efectivamente, estamos frente al incentivo, no frente al servicio público, razón por la cual usted, usuario del servicio de aseo, debe cancelarle la tarifa al municipio. Y en este caso estábamos hablando de años 2007, el 0.23 por lo que vertió. Es decir, se falló a favor del municipio. También tenemos unos porcentajes ambientales, esto es a nivel territorial. Estos porcentajes ambientales se han creado en la contribución de valorización, es decir, cada vez que uno realiza una valorización o su predio es sujeto a una valorización, debe cancelar esta contribución. Y también en el impuesto predial, es decir, por cada bien inmueble que uno tenga en su propiedad, debe cancelar anualmente un impuesto. Entonces, se creó un porcentaje ambiental en esos dos impuestos. Esto viene vía Constitución Política en el artículo 317. ¿Cómo se desarrolla? En la ley 99 se dijo, en el predial va a haber un porcentaje sobre lo recaudado por este impuesto que no puede ser ni inferior al 15 ni superior al 25.9. Recordemos que en Colombia el impuesto predial es un impuesto de carácter territorial, quiere decir que cada territorio establece la tasa, por eso se da el parámetro en la ley. Fije usted el porcentaje ambiental municipio entre el 15 y el 25.9 a través del consejo o si es departamental a través de la asamblea departamental, fije ese porcentaje que estará cobrado a través del impuesto predial. Entonces se le otorgó a las entidades municipales o distritales esa facultad para adicionar al impuesto predial ese porcentaje ambiental. ¿Qué se quiso? Se dijo, bueno, ese destino de ese porcentaje ambiental va a ir precisamente para esa sobretasa y se va a liquidar en el avalúo de los bienes. Tengamos en cuenta que la base gravable en el impuesto predial es el autoavalúo, que no puede ser inferior al avalúo catastral. Catastro es la entidad competente para determinar el valor de cada uno de los inmuebles. Luego, en el desarrollo de cada uno, se estableció como porcentaje en el recaudo para que cada uno lo estableciera y fijara las formas como lo iban a establecer. Si lo iban a establecer como una sobretasa, es decir, como un valor adicional al impuesto, o si lo iban a establecer como un porcentaje que no podía ser ni inferior al 15 ni superior al 25.9. Y en cada municipio ustedes pueden llegar a determinar o pueden llegar a ver cómo se establece ese porcentaje para el medio ambiente. Hay una naturaleza jurídica, y esto es para poder adentrarme un poco en la sentencia que hubo en el Consejo de Estado, en donde se dice en Bogotá, en el Distrito Capital, hay una transferencia que se debe hacer a la Corporación Autónoma Regional, que es la que se encarga de todos los temas ambientales. Y se dice, de lo que usted tribute Bogotá en el impuesto predial, fije la tasa o el porcentaje ambiental y debe ser girado ese porcentaje a la Corporación Autónoma Regional, a la CAR, para que ella pueda hacer la distribución
en materia de todos los proyectos que tenga ambientales. ¿Cuál es la discusión que se generó a raíz de este porcentaje ambiental? Básicamente, si las sanciones y los intereses que se cobraran también hacían parte del traslado de esa renta que se le iba a hacer a la CAR. La CAR decía, usted me debe trasladar los intereses y las sanciones. El distrito o Bogotá decía, no señor, yo solo le traslado lo que se recaude por concepto de esa sobretasa. Yo no le traslado ni las sanciones ni los intereses. Esta fue revisada a través del expediente 20345 por el Consejo de Estado de la sección cuarta, el problema jurídico el que les acabo de establecer, y miren cómo está la línea del tiempo. Entonces, en donde sí se debe incluir y no se debe incluir. En el 2015 se expidió el primer fallo diciendo que no se debe incluir las sanciones y los intereses, es decir, se le ordenó al Distrito Capital única y exclusivamente enviar lo recaudado por el concepto del porcentaje. En el 2021, esta tesis fue confirmada a través del expediente 25280, magistrado ponente Julio Roberto Pisa, y en el 2022 hubo un pequeño salvamento o una pequeña distinción de diferencia frente a los otros dos procesos, en donde el doctor Milton Chávez, en un proceso de ponencia de él, confirmó este precedente, pero la doctora Miriam Estela salvó el voto y dijo, miren, la tasa sí debe trasladarse, estoy de acuerdo, pero los sanciones y los intereses es propio y es inmerso por la no cancelación oportuna, razón por la cual esto mismo debe trasladarse a la CAR, porque proviene del no recibir a tiempo el traslado de ese porcentaje. Luego también le corresponde a la CAR recibir esos valores. Eso fue un salvamento de voto, pero en el fallo mayoritario se le dijo a Bogotá, usted traslade solo el impuesto. Entonces era como para contarles un poco lo relacionado en Colombia de cómo se viene trabajando los temas ambientales frente a los beneficios y frente a los impuestos. Para manera de conclusión, sí se ha visto que la tributación es útil para la consecución de recursos de inversiones en proyectos ambientales. También influye en el comportamiento de las personas como agentes contaminantes y sí logra una disminución del daño ambiental. Muchísimas gracias y qué pena de pronto haberme extendido un poco frente al mismo. Muchas gracias, magistrada Forero. La verdad es que el tema es sumamente interesante y siempre se agradece que se nos compartan las novedades de cómo se están manejando los temas, particularmente en materia ambiental, que se están viendo los efectos a nivel global. Entonces ha sido verdaderamente ilustrativo. Pasamos, si no tienen inconveniente, al periodo de preguntas y respuestas. No sé si tenemos algún participante. No advertimos ningún participante. Entonces, pues, magistrada, le damos las gracias nuevamente y continuamos con el programa. Para continuar con el programa, me permito indicar que la siguiente participación de este panel se encuentra a cargo del magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, quien es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Derecho por la Boston University School of Law en Estados Unidos y su licenciatura en Leyes la cursó en la Universidad Iberoamericana. Su formación académica ha sido constante a nivel nacional e internacional. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo de Amparo y Derecho Económico y Corporativo.
un diplomado en impuestos internacionales y el programa Dirección de Empresa. En la Universidad de Harvard cursó el programa de Política y Administración Tributaria Comparada y en España realizó el máster en Analista de Inteligencia. En mayo de 2016, el Senado de la República aprobó su nombramiento como integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, después de una amplia trayectoria en el Servicio Público Federal, donde destacan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Gobernación, Función Pública y Turismo, así como la Procuraduría General de la República. Desde 2016 es profesor de la asignatura de Derecho Administrativo tanto en su alma mater, la Universidad Iberoamericana, como en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor del libro Pago Referenciado y cuenta con 2 condecoraciones otorgadas por el Reino de España. Lamentablemente, debido a que este congreso se empató con el evento oficial del informe del magistrado Guillermo Valls en su calidad de presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no nos puede acompañar en vivo, pero tuvo la atención y el interés de enviarnos su participación que vamos a transmitir en este momento, cuyo rubro es Sentencias relevantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia medioambiental, por lo que solicito al licenciado Adauta proceda con la proyección. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a la doctora Nora Elizabeth Urbi-Llenel por la invitación para participar en este foro, en el que les brindaré un panorama amplio respecto al trabajo que realizamos dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre las resoluciones trascendentales en materia de medio ambiente. Este tribunal, que me honro en presidir, fue creado en el año de 1936 bajo el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación, con una competencia estrictamente en materia fiscal, el cual, desde sus inicios, ha brindado a la sociedad mexicana el servicio imprescindible de analizar objetivamente la legalidad de los actos que emite la Administración Pública Federal en su quehacer diario. El papel del tribunal ha sido relevante en el creciente acceso de los gobernados a la impartición de justicia frente al poder público, así como en la lucha contra la impunidad y el abuso de las facultades que la ley otorga a sus diversos órganos de gobierno. Al ser el órgano de primera instancia ante quien los gobernados pueden controvertir la legalidad de las resoluciones emitidas por las autoridades federales que consideren contrarias a derecho. En este sentido, hemos avanzado a la par de la constante evolución social, siendo que con la llegada del siglo XXI se emitieron reformas que incrementaron nuestra competencia, por lo que a finales del año 2000 nos convertimos en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dicho cambio implicó que resolviéramos también los actos dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o un expediente. Como consecuencia de ello, en el año 2011, debido a la complejidad de las materias competencia del tribunal y en aras de una permanente mejoría en la impartición de justicia, se abrió el camino para la especialización de nuestras salas a fin de racionalizar las cargas de trabajo y evitar rezago, considerando la complejidad de los ramos administrativos. Por ello, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior reconoció la necesidad de abrir una sala especializada para el conocimiento de controversias suscitadas en contra de las resoluciones emitidas por órganos reguladores, creándose la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, quien conocía de las resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre muchas otras. Dicha determinación se adoptó a fin de eficientar la impartición de justicia, teniendo especial relevancia en la materia ambiental, pues constituyó el origen de lo que hoy conocemos como la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación. Con ello, se advirtió que con la creación de la Sala Especializada en Órganos Reguladores, no se atendía a la necesidad de dotar de un medio de defensa a los justiciables que consideraran que las resoluciones dictadas por las autoridades ambientales vulneraban sus derechos. Por lo que a fin de solucionar esta problemática, se reformó el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, específicamente la fracción tercera del artículo 23, que anteriormente contemplaba la Sala Especializada de Órganos Reguladores, ampliando su competencia originaria para convertirse en la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, misma que constituyó la primera instancia
especializada en nuestro país en dicha materia. Así, a partir de julio de 2013, la citada sala especializada entró en funciones y actualmente cuenta con competencia para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados con fundamento en las diversas leyes que regulan el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, el desarrollo forestal sustentable, la vida silvestre, la prevención y gestión integral de residuos, la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, el cambio climático, por nombrar algunos. De esa guisa es que los actos sujetos a la revisión de la sala especializada son, entre otros, los emitidos por autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por mencionar algunas, en las que nieguen autorizaciones, impongan multas o medidas de mitigación, entre otras, los cuales no son solo sujetos a un análisis de legalidad, ya que también se puede ejercer control de convencionalidad en materia de derechos humanos mediante la inaplicación de una disposición normativa a petición de parte o de manera oficiosa. Esto es cuando se advierta que es contrario a la Constitución. Asimismo, no omito mencionar que los asuntos con características especiales que sean tramitados por las salas especializadas podrán ser atraídos por la Sala Superior del Tribunal para su resolución, ya sea mediante la aprobación del Pleno Jurisdiccional, que se integra por 11 magistradas y magistrados, o por alguna de las dos secciones conformadas cada una por 5 magistrados o magistradas. En ese sentido, queda evidenciado que el tribunal se especializó ante el dinamismo social, dando con ello seguridad jurídica a las partes y cumpliendo con el objetivo de ser un garante en la impartición de justicia. Esto al actuar como un poder autónomo encargado de revisar las determinaciones de las autoridades administrativas federales. Dicho fin se ha logrado, pues la confianza depositada por los justiciables ha aumentado a lo largo de los años. Tan es así que en el periodo de noviembre de 2022 a octubre de 2023 se ingresaron 2.958 demandas a las salas especializadas, así como 840 actuaciones mediante el sistema de juicio digital, siendo la sala especializada con mayor número de ingreso, lo que pone de manifiesto la emisión de un número alto de sentencias. Ha sido tal el incremento en la presentación de demandas en los últimos años que, mediante acuerdo aprobado en julio de 2022, el Pleno General de la Sala Superior decidió crear otra sala que conociera de dichos asuntos, dotándose de carácter de sala especializada mixta a la sala especializada en juicio en línea para que asumiera también competencia respecto de la materia ambiental y de regulación, cambiando su denominación a sala especializada mixta en juicio en línea y en materia ambiental y de regulación, la cual entró en funciones a partir de octubre de 2022. Por esa razón, les comparto que durante el periodo de noviembre de 2022 a octubre de 2023, dichas salas especializadas en materia ambiental tuvieron ingresos por 5.732 expedientes, representando un aumento del 14% respecto del periodo anterior, concluyéndose a su vez 6.008, teniendo un inventario final de 1.691 asuntos. En consecuencia, y reflejando nuestro compromiso con la excelencia, les comento que nuestro porcentaje de sentencias confirmadas por el Poder Judicial de la Federación ascendió aproximadamente al 90% de los fallos impugnados, lo que denota el profesionalismo, la imparcialidad y la objetividad en el dictado de las resoluciones emitidas por el cuerpo colegiado que encabezo. A continuación, mencionaré algunas sentencias paradigmáticas de esta sala especializada, las cuales se han ocupado de temas de vanguardia, como son organismos genéticamente modificados y regulación de cannabis. En la primera sentencia emitida este año por la sala especializada, se declaró la nulidad de la negativa por parte de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para la importación y comercialización de maíz con genes tolerantes al glisolfato, bajo la consideración de la autoridad que no era procedente, pues el objetivo del producto era su resistencia al glisolfato, por lo que el empleo de dicho plaguicida en la producción de maíz era innegable y debía prevalecer el principio precautorio a efecto de garantizar la abstención del uso y comercialización de plaguicidas. La nulidad fue para el efecto que la autoridad emitiera otra resolución en la que considerara que, de acuerdo a la mejor información técnica y científica analizada en el fallo, el glisolfato
no es un plaguicida de alta peligrosidad y por tanto, de no existir inconveniente legal alguno que se lo impidiera, otorgara la autorización correspondiente. Se concluyó lo anterior al considerar que del análisis realizado a diversos instrumentos internacionales, el glisolfato no estaba catalogado como plaguicida altamente peligroso y era poco probable que causara cáncer, lo cual significaba que, contrario a lo concluido por la autoridad administrativa, sí era posible establecer niveles de exposición seguros. Asimismo, se consideró que no se violaba el principio precautorio ni de confianza legítima en atención a que, de las evidencias analizadas, se advirtió que en años anteriores se le autorizaron a la parte actora diversos permisos en materia de herbicida con el ingrediente activo glisolfato, lo que pone de manifiesto que no se vulneró el principio de precaución al no haber incertidumbre científica o técnica de los riesgos ambientales que pudieran causarse y porque la actora ya había obtenido autorizaciones previas en relación al glisolfato. En el segundo caso, la sentencia también dictada este año declaró la nulidad de la resolución impugnada en la cual la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, determinó su imposibilidad para evaluar la autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del cannabis y del THC en conjunto, conocidos como marihuana, para el efecto que declarara procedente la solicitud y otorgara al actor la autorización sanitaria solicitada. COFEPRIS observó diversos lineamientos mediante los cuales se eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud. En la sentencia de la Sala Especializada se ordenó emitir una nueva resolución en la que se precisara la cantidad de semillas que el solicitante podía adquirir o comprar y la periodicidad para ello, así como los términos y condiciones bajo los cuales se pueden sembrar esas semillas, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas y transportar la marihuana resultante, bajo el entendido de que esas actividades son únicamente para consumo personal. Con todo lo anterior, queda claro que somos conscientes de la realidad en la que nos encontramos inmersos, de los retos existentes y de los que están por venir en los ámbitos ambientales, tales como el abuso de la flora y fauna, el tratamiento de los residuos peligrosos, por mencionar algunos aspectos que indudablemente tienen gran repercusión y son determinantes, no solo para México, sino a nivel mundial, dada la trascendencia de los efectos de dichas actividades. Con esta breve exposición, se deja patente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, en el ámbito jurisdiccional, va a la vanguardia, reiterando así nuestro compromiso a nivel internacional en temas de impacto en materia de medio ambiente. Muchas gracias a todas y a todos y gracias por la invitación. La ronda de preguntas que se tenía prevista no podrá llevarse de manera tradicional, sino que muy comedidamente solicitamos apoyo para que hagan llegar sus dudas y comentarios al correo electrónico de la Secretaría Ejecutiva de esta asociación y posteriormente el magistrado Valls les dará respuesta. Por tanto, podemos pasar al panel número 2, denominado Sentencias o Resoluciones Relevantes en Materia Tributaria Ambiental, con el tema Jurisprudencia Medioambiental de la Corte Suprema Chilena, a cargo de la ministra Ángela Vivanco, representante de la Corte Suprema de Justicia de Chile, a quien agradezco su presencia y colaboración, y de quien me permito presentar su semblanza curricular. La ministra Ángela Vivanco Martínez es abogada de la Universidad Católica en Chile y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña, España. Es profesora de Derecho Público e investigadora de diversos proyectos académicos de la Universidad de La Coruña, España, desde 2002. Asimismo, fue académica de las Universidades del Desarrollo, Los Andes y Adolfo Ibáñez. Además, ejerció como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2012 y como vicerrectora académica de dicho plantel hasta 2016.
La ministra ha publicado diversos libros, entre los que destacan Libertad de Opinión e Información en 1992, Manual de Legislación Electoral en 1993 y Curso de Derecho Constitucional, con varias ediciones entre 2011 y 2017. Agradeciendo la presencia de la señora ministra, le damos el uso de la voz. Por favor, ministra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y un saludo muy afectuoso a todos los presentes y a quienes también van a ver con posterioridad esta grabación. Me honra mucho poder exponer frente a ustedes y participar de esta actividad académica, que creo que, como se decía en la asamblea de ayer, es muy importante como complemento para la actividad de la asociación. El propósito de la presentación que yo voy a hacer es justamente transmitir algunos aspectos importantes de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia medioambiental en Chile, puesto que se han derivado de esa jurisprudencia importantes lineamientos para todo lo que es la institucionalidad medioambiental y para la conformación de un efectivo derecho a la vida en un medio ambiente libre de contaminación, tema que prevé nuestra Constitución. Bueno, esta presentación, como yo les comentaba, se refiere a la jurisprudencia medioambiental de la Corte Suprema chilena, que, como yo les decía, ha ido reforzando lo que se refiere a el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación a través del tiempo. Esa garantía ya se encuentra en la Constitución chilena, pero gracias a la jurisprudencia que se ha ido dictando en esta materia se ha podido esto reforzar. Veamos en primer lugar algunos aspectos generales de esta situación y de por qué la Corte Suprema tiene competencias al respecto. Algunas funciones constitucionales de la Corte Suprema en Chile. Conoce en única instancia de ciertas acciones o recursos constitucionales, como por ejemplo la acción de reclamación de nacionalidad, la acción de indemnización por error judicial. Actúa también como segunda instancia de recursos de amparo y de protección y del recurso de amparo económico y actúa como tribunal de casación respecto de los fallos de nulidad de derecho público. De ese punto de vista, como ustedes lo verán, la Corte Suprema chilena tiene competencia en materias constitucionales, pese a que, habiendo tribunal constitucional, en Chile, solamente se aboca a aquellos temas que son de características normativas, mientras que lo que es directamente la cautela o amparo de derechos es visto por la Corte Suprema. La Corte Suprema, por un tema fundamentalmente de distribución y también de mayor eficiencia y racionalidad al dividir el trabajo, presenta diversas salas que son salas temáticas. Está dividido en 4 salas temáticas y de ellas la tercera sala, a la cual yo pertenezco, corresponde a las materias constitucionales y administrativas. En consecuencia, del punto de vista de lo que son la alta jurisdicción en materias administrativas, que es justamente lo que nos hace ser miembros de la asociación, es justamente que allí radica las competencias que tienen esta característica en la tercera sala. Luego, desde ese punto de vista, la Corte Suprema ha podido hacer un aporte importante en Chile a la evolución del derecho público. A través de sus fallos ha realizado importantes y nuevas interpretaciones sobre instituciones jurídicas tradicionales y ha ido modificando, ampliando sus efectos jurídicos naturales y además adoptando criterios que han desarrollado giros jurisprudenciales y cristalizado nuevas doctrinas. En materia medioambiental, la Sala reconoce de ellos a través de recursos ordinarios establecidos en la institucionalidad medioambiental y también gracias a acciones cautelares relacionadas con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo cual, aquello que es de carácter medioambiental se recibe también por la tercera sala desde esta perspectiva. Dicho lo anterior, de modo introductorio,
Veamos ahora cuáles son los aspectos relevantes de la jurisprudencia reciente en materia medioambiental. De este punto de vista, la protección constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se traduce en la creación de diversas garantías. Por una parte, lo que se refiere a la protección del entorno, que implica la protección contra la contaminación, el desarrollo sustentable y la renovación de fuentes energéticas. Posteriormente, la diversidad biológica y la conservación de las especies desde el punto de vista de la protección de los seres vivos, y también se incluye un aspecto muy interesante asociado con la protección de la forma de vida, es decir, las formas en que las personas viven en relación con el medio ambiente y con un excurso especial a los derechos de los pueblos originarios de acuerdo a lo que es el convenio 169 de la OIT. De ese punto de vista, las etapas de la protección jurisdiccional han sido fundamentalmente tres. Debo decir que si bien la Constitución chilena rige desde el año 1981, en que entró en vigencia la Constitución del 80, el tema medioambiental estaba de alguna manera soslayado o no se podía desarrollar en propiedad, toda vez que se requería la dictación de la Ley Bases del Medio Ambiente y en consecuencia solo en el año 1994 se pudo dictar esa normativa y se contó entonces con una ley de protección del medio ambiente que ponía, ¿no es cierto?, sobre la mesa legal todo aquello que la Constitución había anunciado. Y a partir de ese momento, desde 1994 hasta 2009, se van en una primera etapa determinando competencias tanto de los órganos medioambientales como de los tribunales. El año 2009 aparece una normativa relevante que genera una nueva institucionalidad ambiental que empieza a operar. Y luego, desde 2014 a la actualidad, se van diseñando algunas decisiones jurisdiccionales que implican la exigencia de agotamiento de la vía administrativa y vuelve a tener relevancia el recurso de protección en materia medioambiental. Recurso de protección que en otros países se llama recurso de amparo. Nosotros tenemos el amparo destinado a la libertad personal y el recurso de protección como una gran herramienta que sirve entonces para hacer un desarrollo de otros derechos que requieren cautela, entre ellos, por cierto, el medio ambiente libre de contaminación. De ese punto de vista, la jurisprudencia que ha dictado la Corte Suprema ha permitido que los tribunales ambientales hiciesen suyos sus razonamientos. Por ejemplo, de ese punto de vista, teniendo una interpretación ya de la Corte Suprema, el segundo tribunal ambiental ha resuelto en concordancia con ella que la Corte Suprema ha estimado que son interesados aquellos que sin detentar un derecho subjetivo se encuentran en una especial situación de hecho de la que reflejamente se derivan ventajas o beneficios para su esfera personal. Es contundente la opinión en la doctrina en orden a que no se trata del mero y simple interés como el de un ciudadano por el interés de la observancia de la legalidad. Ha de tratarse de un interés protegido por el ordenamiento jurídico y que haya de afectarle, sea individualmente o en su caso, cuando se trate de una afectación colectiva. Es decir, desde ese punto de vista, la legitimación activa de las materias medioambientales no se exige un interés general de la nación, sino que un interés específico asociado con una comunidad que está viéndose afectada por una situación medioambiental o el interés que una persona en particular tiene en esta materia. O sea, podríamos decir que tiene un nivel de escrutinio medio del punto de vista de las exigencias. Algunos fallos importantes en la primera etapa, en esta que yo les comentaba, que va surgiendo la normativa complementaria a la Constitución, la Ley Bases Generales del Medio Ambiente. De ese punto de vista, una primera sentencia importante que tenemos asociada con el proyecto Trillium, que se dicta en 1997 y que ya se empieza a aplicar esta ley Bases del Medio Ambiente, establece, como allí lo dice en negrita la lámina, que los recurrentes tienen derecho además
a instar por la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, actividad que naturalmente no solo compete a las personas que habitan cerca del lugar físico en que se estuviera desarrollando la explotación de recursos naturales, y desde ese aspecto ellos también son afectados por la resolución recurrida, ¿no? Entonces la situación de la afectación, y no solo del vivir al lado del lugar, sino que tener algún interés, como se explicaba antes, se ha visto reflejado también en este fallo. En la segunda etapa tenemos el caso Comunidad Chusmisa Usmagama, fallo que se dicta el año 2009, en que se establece que el concepto de terrenos de la comunidad puede significar el hecho de que una comunidad se asiente en un terreno, aunque sea de dominio ajeno, y de ese punto de vista se considere que ese asentamiento hace que, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, de sus culturas, familias, etcétera, puedan acudir a la justicia para la protección medioambiental, aunque esos terrenos no les pertenezcan. Y se refuerza en este fallo que también resulta orientador al determinar la correcta aplicación del mentado artículo 64 de la ley indígena, considerar, como lo decíamos al principio, el convenio 169, que preceptúa que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deben protegerse especialmente. Y desde ese punto de vista, el concepto tierras debe incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Luego, no es un tema solo de dominio civil, sino que también de un dominio histórico o de un asentamiento histórico. También dentro de la segunda etapa tenemos el fallo de la Central Castilla, que es del año 2012. Esta es una central que era una central termoeléctrica y que requería para abastecerse de carbón y petróleo diésel, lo cual implicaba también el diseño de un puerto. Y aquí en este fallo se establece que se han cometido una serie de ilegalidades en contra de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, puesto que de concretarse las obras que planteaba la Central Castilla, se podrán ver afectadas las condiciones ambientales de los lugares en que se asentarán las construcciones a que se refieren los proyectos impugnados, lo que amenazaría cuando menos a la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Luego tenemos ya en la tercera etapa, es decir, la etapa que estamos viviendo en la actualidad, el fallo de la Corte Suprema sobre Endesa y el proyecto Bocamina. Y de ese punto de vista, si bien este recurso había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción el año 2013, es acogido finalmente por la Corte Suprema, que señala la obligación de Endesa, compañía eléctrica, de no generar más daños en la zona de pesca de Coronel, para lo cual la empresa deberá realizar reparaciones dentro de sus instalaciones, por ejemplo, no seguir succionando agua, que implica, ¿no es cierto?, la afectación del medio ambiente, y debe la empresa velar por la protección de la fauna marina del lugar. La paralización de las centrales se mantendrá hasta que se constate que la empresa efectivamente no destruye los recursos hidrobiológicos de la zona, como ocurre con algas, jaivas y langostinos. Incluso si la empresa no ejecuta las reparaciones, arriesga una recalificación ambiental, es decir, volver foja cero y tener que otra vez calificarse para poder realizar sus actividades. También de la tercera etapa se va perfilando lo que es el concepto de daño ambiental en un fallo del año 2016, porque la Ley Bases del Medio Ambiente habla de la eventual responsabilidad de distintos órganos en lo que es el daño ambiental, y se deja claro que el sujeto pasivo de las acciones de reparación es todo el que con culpa o dolo cause daño ambiental sin distinción alguna. En esa perspectiva, la responsabilidad por daño ambiental se persigue como único objeto la reparación del medio ambiente dañado, es decir, tiene una afectación o finalidad estrictamente ambiental. Todo lleva a concluir que el sistema de responsabilidad por daño ambiental de la Ley Bases Generales del Medio Ambiente presenta una naturaleza jurídica diversa, distinta a la civil,
y que sin importar la naturaleza jurídica del sujeto causante, ya que lo fundamental para que sea procedente será la ocurrencia de un daño ambiental y su consecuente reparación, más no el sujeto que la ocasionó. En otras palabras, el que causa el daño debe reparar y no se hace distingo si se trata de entidades públicas o privadas. También es importante el año 2019, en esta etapa actual, el fallo de la Corte Suprema sobre Quintero Puchuncaví. Este es un fallo muy considerado desde el punto de vista que no solamente trata o refiere a temas de medio ambiente libre de contaminación, sino que incluso a temas como la subsistencia de las personas o la vida y la salud de ellas. Y se evidencia en este fallo que la inefectiva acción de los órganos estatales dependientes del Poder Ejecutivo se ha extendido por largos años, desatendiendo la integridad de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, que son las comunidades que habían reclamado. Las omisiones de que se trata revisten tal gravedad que es posible entender que al no hablar de manera efectiva, las autoridades recurridas han puesto en riesgo, a través de una amenaza cierta e incontestable, la salud e incluso la vida de las personas en favor de quienes se recurre. El desarrollo económico, como aquel representado por la creación del complejo industrial Ventanas, aun cuando legítimamente pretende una mejora en la calidad de vida de las personas, incluyendo las que viven en Quintero, Ventanas y Puchuncaví, no se puede realizar olvidando ni dejando de lado la conservación y protección del medio ambiente, a la vez que tampoco puede comprometer las expectativas de las generaciones futuras. De allí entonces que los agentes económicos que cumplen sus funciones o realizan su actividad económica en estos lugares, no solo se ha llevado a efecto sin implementar medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, sino que por el contrario ha puesto una importante fuente de contaminación para el entorno de esas comunas, generando episodios de intoxicación cuya última expresión está constituida por aquellos acaecidos el 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre de 2018. Como les digo, este fallo fue un fallo importante porque habla de la vinculación, ¿no es cierto?, indispensable que existe entre el medio ambiente y la salud de las personas. También de esta tercera etapa, una sentencia de 5 de junio de 2019 se refiere al campo dunar de Concón y considera que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene una doble faz o un doble carácter. Un derecho subjetivo público y un derecho colectivo público. Y de ese punto de vista reconoce que al dañarse o limitarse el medio ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no solo de las actuales generaciones, sino también de las futuras. O sea, aquí también se reconoce, igual que en el caso anterior, que la vida de la sociedad depende necesariamente del medio ambiente y que la afectación de él tiene un reflejo o un rebote también en este caso. De este punto de vista, entonces, son titulares de este recurso necesariamente todas las personas naturales o jurídicas que habitan el Estado y que sufren vulneración del derecho al medio ambiente libre de contaminación que está garantizado en la Carta Fundamental. De ese punto de vista, ya no solo la revisión judicial, ya no solo en función de la afectación indubitada de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también prima la decisión judicial sobre una interpretación legal o reglamentaria que es más propia del contencioso administrativo. De ese punto de vista se separan estos dos mundos, ¿no es cierto?, que coinciden en el tema medioambiental. Por un lado, el agotamiento de la vía administrativa, pero la reflexión que hace la justicia de este punto de vista es una reflexión que está referida a el tema de los derechos involucrados y no solamente a los temas normativos, legales o reglamentarios. Y por último, está también en la tercera etapa este fallo del vertedero La Chimba, que es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmada por la Corte Suprema en abril de este año, en que se establece y se comenta que el vertedero La Chimba, vertedero de basura, está en un estado de total y absoluto abandono, a pesar de que el gobierno regional ha aprobado recursos para solucionar este problema, situación que ha significado una
emergencia ambiental con una situación totalmente tóxica y que implica directamente que las actividades están generando un daño. La entidad edilicia, es decir, la municipalidad, no ha podido acreditar que con posterioridad al año 2017, fecha en que se desistió de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto de remediación y recuperación del ex vertedero hubiera ingresado otro. Lo dicho importa necesariamente en la actualidad que dicha corporación no cuenta con una resolución de calificación ambiental para cerrar el recinto tantas veces mencionado. De ese punto de vista, vivir cerca de este vertedero, lo que implica tolerar quemas ilegales, emanaciones tóxicas, proliferación de diversas plagas e insectos y otro tipo de afectaciones, implica necesariamente que ha habido por parte de los concurrentes una serie de situaciones que implican actos y omisiones que han generado al menos una amenaza a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, consecuentemente, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, a su vida e integridad física y psíquica. Es decir, el énfasis en la relación entre el medio ambiente libre de contaminación y la salud y la vida de las personas. Y quisiera terminar esta presentación con una frase que le pertenece a don Sergio Muñoz, que es el ministro presidente de la tercera sala de la Corte Suprema de Chile, la cual dice, en un artículo escrito por él, que la Corte Suprema da cuenta de la modelación de principios orientadores e interpretativos que se han desarrollado fundamentalmente en el proceso de construcción del derecho ambiental. Reconocidos estos por los operadores jurídicos, han ido cumpliendo una función de interpretación, aplicación, integración, innovación y contención de las normas. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me han prestado. Al contrario, señora ministra Ángela Vivanco, le agradecemos cumplidamente su participación y particularmente pues lo interesante que resulta conocer la evolución de la jurisprudencia en materia ambiental. Para continuar con el programa, entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Pues fue usted muy clara, señora ministra, no hay dudas ni preguntas. Entonces, continuamos y me permito informarles que de las participaciones previstas para el día de hoy han concluido satisfactoriamente. Y en este momento vamos a compartir con todos ustedes un breve video en el que se proyectan elementos representativos de Colombia, país que será la sede del 15º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, por lo que me permito a exhortarles desde ya todas aquellas acciones que permitan nuestra asistencia presencial en el evento de 2025. El licenciado Dauta, por favor, puede transmitir el video. Bueno, pues finalmente se agradece encarecidamente a las personas que integran cada uno de los equipos de trabajo de todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, miembros, pues sin su apoyo los eventos de este bienal no habrían sido posibles. Y también a cada uno de ustedes por los esfuerzos realizados para atender esta reunión, pese a la diferencia horaria y lo complicado de las agendas. Entonces, siendo las 11:53 horas en la ciudad de La Paz, Bolivia, sede virtual de este 14º Congreso Bienal de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativas, se da por concluida la jornada de trabajo. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias. Gracias y buen día a todos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias.